Vamos, aleluya, a buscar en la palabra del Señor. En Gálatas capítulo 5. Cuando lo tengas, puedes decir amén. Bendito Dios. Y dice así en el versículo 13 en adelante hasta el 6:3. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Lo que quiero que hagan es que nos sirvamos por amor los unos a los otros. Si no, servíos, dilo conmigo, por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y si os coméis unos a otros, tened cuidado que también no os consumáis los unos a los otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne va en contra del deseo del espíritu, y el del espíritu va en contra del de la carne, pero estos entre sí se oponen para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y si nos queda algo, y si Pablo dice, y si me falta algo, cosas semejantes a estas que están aquí, acerca de las cuales les predico, les aconsejo, les amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, contra esta lista de frutos espirituales, no hay ley, pero los que son de Cristo, han entendido que han crucificado, siguen crucificando y seguirán crucificando la carne con sus pasiones y con los deseos que vienen. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No se hagan vanagloriosos, no se irriten unos con otros, no se envidien unos a otros. Hermanos, si hay alguien, o si alguno, o si hubiese alguien que fuere sorprendido en alguna falla, caída, pecado, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y caigas. Sobrellevad entonces los unos las cargas de los otros, y así cumplimos la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, otras versiones dice, el que se cree ser alguien,
no siendo nadie a sí mismo se engaña. Padre de las misericordias, en esta hora queremos, Señor, hablar tu palabra maravillosa y poderosa. Háblanos, Señor, que nos sumerjamos en la palabra preciosa de este día, lo que tú quieres traer a nuestra vida, lo que tú nos quieres enseñar. Aleluya, que podamos comprender, entender, apreciar, internalizar, y que no solamente es importante la vida que vivamos y vivir en el Espíritu, también tú nos pides en la palabra aquí en estos versículos de Gálatas, cuando el Pablo le predicó que también hay que andar, practicar, corregir muchas cosas en nuestra vida. Ayúdanos en esa andar, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Puedes sentarte. Vemos al apóstol Pablo aquí escribiéndole a la iglesia de Galacia. Y aquí había un grupo de hermanos. Si pudiéramos dar una introducción de Gálatas, pudiéramos entender que aquí hay un grupo de hermanos y un grupo de críticos que estaban quejándose de hermanos, amigos, personas allegadas, críticos que estaban metiéndose, injertándose, como decimos en nuestro argot caribeño, colándose dentro de las iglesias y especialmente la iglesia de Galacia para criticar. Porque si fuese que viniesen a alabar al Señor, a adorar al Señor, si fuese que estos críticos vinieran a recibir lo que no reciben en otros lugares, pero llegan y seguirán llegando este tipo de hermanos, este tipo de críticos a quejarse del llamado de Pablo, a quejarse del llamado nuestro. ¿Será que Dios lo llamó? ¿Será que es merecedor de ese llamado? Si usted comienza a buscar en Gálatas al principio, podrá notar en ese primer capítulo esto que estaba pasando, porque ellos se creían mejores que Pablo. Por lo tanto, al creerse alguien o mejores que Pablo, criticaban a Pablo. Ellos se creían más espirituales que Pablo. Ellos estaban irritados por el llamado de Pablo. Pudiera decirse que estaban hasta envidiosos, llenos de vanagloria. La palabra vanagloria podría yo dividirla entre una gloria vana. No esta gloria, mi esposa, sino gloria es una alabanza vana que se dan porque yo creo que yo me merezco lo que ese tiene y yo no sé por qué él tiene lo que yo me merezco. Así que Pablo tuvo que escribir, corregir, visitar, tomar cartas en el asunto, contender por la palabra, pero tú sabes cómo, en amor. En amor, en amor. Cuando vemos el capítulo 2, dice, después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado, no los expuse en Facebook, no los expuse en vivo en las redes sociales, no quise hacer un vivo para ponerlos al medio, para echarlos al medio, para creerme el mejor, para vanagloriarme, para criticarlos, sino que lo hice en privado a los que tenían cierta reputación, o sea, aquellos que creen que tienen una reputación, el evangelio que predico entre los gentiles. Aleluya su nombre. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, yo lo obligué a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad
nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos otra vez a la esclavitud, para disciplinarnos con castigo, para opresionarnos, para no dejar que sigamos y continuemos desarrollando nuestro ministerio, nuestro llamado, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían cierta reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, lo que hayan pecado en otro tiempo, lo que hayan caído, lo que se hayan descarriado, lo que hayan hecho en privado, a escondida, detrás de paredes, nada me importa. Hermano, no hay que estar averiguando el pecado del hermano. ¿Qué hizo el hermano? ¿Por qué cayó el hermano? Entonces, ¿por qué está otra vez ahí? ¿Por qué está otra vez haciendo obra? ¿Por qué está otra vez cantando? ¿Por qué está otra vez adorando? ¿Por qué está otra vez en la iglesia? ¿Por qué está en el altar? ¿Por qué está haciendo lo que está haciendo? Dios no hace acepción. Estoy leyendo, ¿verdad? No lo estoy diciendo, estoy leyendo. Dios no hace acepción de personas. Dios conoce nuestras vidas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo, nos ayudaron, nos dieron un empujón, nos motivaron para que nosotros fuésemos a otro lugar, a otra ciudad, hacia los gentiles, y ellos fueran a los de la incircuncisión. Quien escogió a Pablo fue Cristo. Lo tumbó de un caballo, lo cegó temporalmente, le dio un mensaje, lo corrigió, lo restauró, lo levantó, lo perdonó, lo lavó, lo restauró, lo puso bonito, lindo, maravilloso, y lo mandó otra vez y envió gente que le ayudara, que le abriera puertas, porque Dios siempre nos abre puertas de restauración para que cambiase su vida completa y sirviera a Dios completamente, a Cristo. Cuando Dios quiere hacer algo en nosotros, no es para que nos vanagloriemos de que somos mejores que los demás, sino para que ayudemos a otros a que Dios los salve a ellos también completamente, como nos salvó a nosotros. A su nombre, gloria. No que sirvamos a la carne, no que sirvamos a los deseos de la carne, no que sirvamos a los apetitos de la carne, a los miembros de la carne. El apóstol Pablo especifica muy claro, no podemos activar los miembros de nuestra carne, tenemos que sujetarlos al control del Espíritu Santo. Pero para eso tienes que conocer mejor qué es el pecado. Para eso tienes que dejar de juzgar a las personas. Si tú conocieras el pecado que mora todavía en nosotros, el pecado que te quiere dominar, el pecado que quiere controlar nuestros miembros, si tú reconocieras y entendieras el pecado que quiere manipular tus miembros, ¿qué? Tus ojos, tus oídos, lo que habla tu boca, lo que escuchan tus oídos, porque tenemos que escoger lo que ven nuestros ojos, lo que escuchan nuestros oídos, lo que habla tu boca, lo que piensa tu mente y hacia dónde vas con tu cuerpo, pero que también vive
el Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. Y a veces los utilizamos para el mal, pero Dios dice que lo tenemos que utilizar para el bien. Vamos a Romanos. Yo no quiero solamente hablarte sin darte ejemplos, porque mirándolo en la palabra de Dios es que puedes internalizarlo. Romanos 7, versículos 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Esto es Pablo reconociendo, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne. Sí, porque hay mucha gente que dicen que no tienen carne. ¿Ah? No mora el bien. En mi carne no mora el bien. Repítelo conmigo. En mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. Sí, yo quiero hacer el bien, pero no el hacerlo. ¿Ah? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, repítelo, ya no lo hago yo, sino el pecado. ¿Quién lo hace? El pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en el otro hermano, que el otro hermano es que es un... déjame no decir la palabra, porque si yo utilizo, pastor, la palabra que yo quiero utilizar, tendría un montón de adjetivos, un montón de sinónimos que quisiera decir de ese hermano, porque mira que ese hermano se las trae. Mira que ese hermano, pastor, te tiene engañado. Mira que ese hermano, iglesia, si tú supieras, y tú, tampoco falla. Y hago esta ley que el mal está en mí. Repítelo, el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley ¿en dónde están? En mis miembros. En mis miembros, ojo, nariz, boca, oído, manos, pies, mente. Ojo, nariz, boca, manos, mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, que tienes que entender, no use los miembros, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo? ¿Quién no es que nos va a librar? Los críticos, el pastor, la misionera, el evangelista. ¿Quién me librará de este cuerpo? ¿Cuándo? También podíamos, ¿cuándo me librará de este cuerpo? Gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Por Jesucristo el Señor, que nos da que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, si con mi cuerpo yo sirvo con los miembros a la carne, debo entonces que renovar mi mente a la ley de Cristo. Esto lo vamos entendiendo y lo vamos disecando. Estamos en este momento viendo cómo el apóstol Pablo nos explica. Vamos al capítulo 6, 11, porque allí también nos explica otro punto. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado. No es que estamos, ¿verdad?, sujetos a no pecar. Es que tenemos que, para vencer, considerarme que porque estoy en una batalla campal con la carne y el espíritu, lo primero que tengo que es
entender, considerar, razonar y saber que el enemigo quiere destruirme, que la carne quiere destruir mi llamado, que el mundo quiere interponerse entre mi llamado, pero cuando yo me considero muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, no debes reinar, pues reinar, dominar, controlar las 24 horas, 7 días del año, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, porque ese instrumento, esos miembros, esa lengua, esos ojos, esos oídos, esa boca, esos pies, esas manos pueden ofender, pueden ser instrumentos ¿para qué? Para que otro se salga del evangelio, se descarrile. Si no, presentaos vosotros a Dios, a Dios, a Dios como vivos de entre los muertos, como vivos de entre los muertos, y presenta vuestros miembros, la boca, los ojos, la nariz, los oídos, las manos, los pies, tus acciones, tus planes, todo aquello, tus actitudes, como instrumentos de justicia, porque el pecado no se debe enseñorear de vosotros, pues ya no estáis bajo la gracia, estáis bajo ¿qué? Perdón, ya no estáis bajo la ley, sino que estáis bajo la gracia. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados por la mano de Cristo del pecado y hechos siervos de Dios, servimos a Dios, porque sirviendo tenéis por fruto la santificación, y mientras te estás santificando en tu proceso, cayendo, te levanta, te restaura, y el fin de esa santificación es la vida eterna, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, el perdón, la gracia, la consideración que Dios nos tiene, la compasión que Dios nos tiene, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que quiere lograr el Señor a través de nuestras vidas. Aprendamos a controlar nuestros miembros, que aprendamos a controlar nuestras vidas, que aprendamos a controlarla con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, que aprendamos a no juzgar al hermano. Hermano, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, restaurarle ustedes que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. La mansedumbre es un espíritu. Y dice ahí, solo los espirituales. Dice, los carnales es lo que quiere decir, no controlan sus emociones, porque viven controlados por las emociones, por los miembros carnales. Por lo tanto, Dios nos pide, número uno, que aprendamos a evaluar la situación. Número dos, porque también nosotros pecamos. Número tres, que aprendamos a interpretar las obras de la carne con los frutos del Espíritu, o los frutos de la carne con los frutos del Espíritu. Eso es muy importante, eso es lo que estamos haciendo aquí, aprendiendo a no juzgar al hermano, aprendiendo a evaluar la situación, no a evaluar el hermano, a evaluar la situación que está pasando el hermano, no a la hermana, no al hermano. El hermano y la hermana puede ser tú mismo, puede ser yo. Lo que quiere el Señor, lo que nos está hablando el Espíritu Santo en esta mañana es que ofrezcamos una ayuda, que ofrezcamos ayuda sobre lo que está pasando, pero sin destruir al hermano. Que ayudemos al hermano en su pecado a levantarse,
pero no destruyamos al caído, al pecador. No hablar malo del pecador, no criticar al pecador, no difamar al pecador, no anunciar los pecados al mundo, a la ciudad entera, por las redes sociales, lo que hizo el hermano, porque también uno de nosotros o nosotros mismos podemos también que caer, porque también nosotros podemos sucumbir al pecado. Y lo que quiere el apóstol Pablo enseñando es que necesitamos considerar cada hermano como si fuéramos nosotros mismos, para que cuando tú caigas, tú también experimentes ese derecho que todos tenemos a la restitución, para que podamos disfrutar esa privacidad de tener ese derecho, aleluya, de poder ser restaurados otra vez a lo que Dios nos llamó, a lo que Dios nos escogió. Ahí es la ayuda al caído, que no necesitamos destruir más al caído, porque Dios puede volver a restaurar. Dios quiere volver a restaurar. Si venimos con corazones humildes, dispuestos, pero tenemos que presentar nuestros miembros como vivos y no como muertos. Así que para que eso suceda, está hablando el apóstol Pablo a gente espiritual, a los espirituales. Porque ya sabemos que los carnales son los que, ¿qué? Los que critican, pero los espirituales son aquellos que han experimentado la libertad del perdón, que una vez ellos también fallaron, pero han reconocido que ahora necesitan ayudar a otros que también sean restaurados, a dar compasión. Ellos entienden que necesitan también ofrecer amor a aquellos que han caído, que están levantándose de una situación embarazosa, están levantándose porque necesitan la ayuda de Dios y la ayuda de los hermanos. Esto es una cadena. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, pero también necesitamos la ayuda de nuestros hermanos. Necesitamos el consejo del pastor, necesitamos el consejo del consejero, necesitamos la gracia de Dios, necesitamos restituirnos. Pero los carnales son los que juzgan, los carnales son los que se comparan. Es que yo no peco como él, es que yo soy mejor que él, es que a mí no me van a agarrar nunca haciendo eso. Tú lo has dicho bien, si te escondes muy bien, nunca te van a agarrar. Pero si eres humilde y si entiendes que todos deberíamos ser espirituales en cuanto a la restitución, no te abochornarías a fallar, porque sabes que los hermanos espirituales te van a restaurar. Aleluya, qué lindo, aleluya. Sino que esos carnales lo que hacen es, estoy tomando nota, ya llevas 2, ya llevas 4, como peca ese hermanito, como le da candela a la carne, y tú no le das candela también a la tuya. Lo que pasa es que ellos piensan que ellos pecan diferente a nosotros, que ellos tienen capacidades o estaturas o se comparan por la cantidad de veces y no porque el simple hecho de que es pecado. Solamente con abrir tu boca y decir, yo no peco, ya pecó, diciendo, yo no peco. Si el único que puede decir eso es ¿quién? Jesucristo. El único que puede decir yo no he pecado es Jesucristo. Pero nosotros tenemos que tener cuidado con los miembros, cuidado con nuestros miembros. ¿De qué? De lo que decimos con nuestra boca. Número 3. Tenemos que considerarnos a nosotros mismos como uno que también fallas. Tú y yo fallamos. La palabra mansedumbre es un fruto del Espíritu. Y la mansedumbre cristiana, yo lo puedo desarrollar como cuando te sometes a Dios y eres considerado por los demás.
En mi interpretación, la mansedumbre cristiana, te consideras que necesitas cuando caes la ayuda de Dios, pero te sometes a la disciplina eclesiástica de la iglesia, de tus líderes, de tus hermanos, te sometes a la corrección, te sometes a la consejería. Eso es ser manso, mansedumbre. ¿Cómo? Bueno, para hacer esto tienes que tener sabiduría y adquirir madurez. Reconocer que Dios lo sabe todo. Reconocer que Dios lo ve todo. Reconocer que Dios lo conoce todo. Aunque los hermanos no te vean, aunque los hermanos no sepan, no significa que Dios no lo sabe y que no. Tienes que reconocer que Dios está en tu vida y que tú estás haciendo lo que estás haciendo, pero Dios te ve. Pero que también Dios entiende que somos polvo y que necesitamos santificación, corrección. Por lo tanto, nos pide cambiar, morir al pecado y vivir para Cristo, para que no nos perdamos y que seamos salvos. Así que continuamos de esta forma obedeciendo el mandato de Dios, que es el camino a la glorificación en la obra redentora del Espíritu Santo, que santifica nuestra vida cuando fallamos. Por eso es que el maduro, con la mansedumbre, acepta que falló. El espiritual acepta la disciplina. Aquel acepta la ayuda, acepta madurar para no seguir repitiendo, acepta aprender para adquirir sabiduría. Tiene que ser con un espíritu de mansedumbre. Tenemos que corregir con consideración. No es como dicen las cosas, sino lo que dices es lo que tiene la importancia de interceder por el hermano y por su alma y por su salvación. Tampoco es que abuses del hermano, tampoco es que pisotees al hermano, es que tengas coraje para ayudar al hermano con compasión para su restauración. Ambos ponen el empeño. Aquí les habla al que restaura, también le habla al restaurado. El que restaura necesita entender el proceso, porque necesita entender las disciplinas, las doctrinas que hemos estado discutiendo en esta mañana. Pero el restaurado también recibe, acepta, se somete, se humilla, obedece. Eso es mansedumbre, es un fruto del Espíritu. Pero para eso tenemos que esforzarnos a cambiar, esforzarnos a pedir ayuda, esforzarnos para obedecer, considerándonos que nosotros podemos ser el próximo que necesitas esa ayuda. Pero también tienes que querer cambiar, y eso toma fe, una fe con coraje. Concluyo en esta mañana. Desarrolla el fruto de mansedumbre. Desarróllalo para que ayudes a otros. Hoy es un buen día para restaurar ese fruto de la mansedumbre. Hoy es un buen día para restaurar a alguien. Hoy es un buen día para restaurar alguna relación que está averiada, estropeada, rota, maltrecha. Hoy es un día para perdonar a alguien. Hoy es un buen día para restaurar y dejarte moldear por el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú desarrollas los frutos del Espíritu, tus miembros comienzan a ser más espirituales que carnales. Maduran, tus miembros ayudan, tus miembros se acomodan a la palabra. Yo te hago un llamado. Aquí, los que estamos presentes, los que están también en las plataformas sociales.
reconoce el carácter de Cristo que quiere obrar en nuestras vidas a través de la ayuda del Espíritu Santo. Reconoce que dependes de Cristo. Reconoce que no depende de la opinión de los hermanos, que dependemos de la ayuda compasiva, generosa, de amor y de restauración y de que se hace con mansedumbre, porque ese hermano reconoce que también él falló un día o que puede volver a fallar y va a pedir, necesitar la misma compasión con que te trató a ti un día. Reconozcamos que dependemos de la ayuda del Espíritu Santo. Es un llamado a la santidad. Es un llamado a ser manso. Es un llamado a restaurar personas. Es un llamado a restaurar relaciones. Es un llamado a restaurar tu ministerio y mi ministerio. Ese es el propósito de Dios. Que tu testimonio, que tu experiencia por el proceso de caída, por el proceso de disciplina, por el proceso de restauración, sea un testimonio de la gracia, el perdón, la misericordia de Dios y todas las cosas grandes que Él hace en nuestras vidas, de cómo Él quiere volvernos a volver a poner en el llamado para que continuemos el ministerio que tenemos hacia adelante. Ponte en pie en esta hora. Yo oro por ti. Si tú necesitas